¿Alguna vez has sentido que hay algo oscuro operando detrás de las actitudes de quienes más amas? La Biblia nos advierte claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Este versículo nos revela que, muchas veces, lo que enfrentamos en amigos o familiares no es simplemente un mal carácter, sino una influencia demoníaca disfrazada. Hoy exploraremos cómo identificar cuando un espíritu maligno está actuando a través de las personas más cercanas a ti. Te mostraremos cómo la Escritura expone estas influencias y cómo puedes discernirlas espiritualmente sin caer en el juicio. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, muchos han enfrentado el profundo dolor de ser atacados, rechazados o traicionados por personas que aman profundamente. Pero, ¿y si te dijera que en muchos casos no es la persona la que actúa, sino un espíritu que opera a través de ella? Esta es una verdad bíblica que, aunque difícil de aceptar, tiene el poder de transformar por completo tu manera de entender los conflictos en tu entorno más íntimo. Efesios 6:12 nos revela esta realidad con claridad penetrante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta advertencia no es una metáfora ni un recurso poético. Es una revelación del escenario espiritual donde muchas de nuestras batallas más personales se libran silenciosamente. Cuando un hijo se vuelve inexplicablemente rebelde, cuando una madre repentinamente habla con veneno o cuando un amigo íntimo se convierte en tu enemigo sin razón aparente, el enemigo puede estar operando detrás de la cortina. No porque esa persona esté poseída, sino porque ha abierto puertas espirituales muchas veces sin saberlo. Y esas puertas permiten que huestes invisibles influyan en palabras, decisiones, actitudes. El apóstol Pedro vivió esta realidad de forma directa cuando intentó disuadir a Jesús de ir a la cruz. Y Jesús le respondió con palabras que cortan el velo de la apariencia. «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo». Mateo 16:23. Jesús no estaba hablando con Pedro como hombre, sino con el Espíritu que momentáneamente hablaba a través de él. Si esto ocurrió incluso entre Jesús y uno de sus discípulos más cercanos, ¿cuánto más debemos estar alertas en nuestras relaciones humanas? No se trata de sospechar de todos, ni de vivir con paranoia. Se trata de abrir los ojos espirituales. El discernimiento no es un don reservado para unos pocos místicos. Es una herramienta que el Espíritu Santo quiere activar en cada creyente que decide caminar en luz y no en oscuridad. Cuando Jesús fue al desierto y enfrentó cara a cara al enemigo, lo identificó no por su apariencia, sino por sus palabras, sus intenciones y su distorsión de la verdad. Cada tentación fue una maniobra verbal que intentaba disfrazarse de sabiduría. Jesús respondió con escritura, con claridad, con autoridad. Y esa misma autoridad nos ha sido dada. El problema es que, en el contexto familiar, bajamos la guardia. Pensamos que los ataques solo vienen desde fuera. Pero el enemigo, astuto y paciente, sabe que una palabra dicha por un ser amado tiene más poder destructivo que 1000 ataques de un extraño. Y así lo vemos reflejado en la historia de José y sus hermanos. Él no fue traicionado por enemigos, sino por su propia sangre. Ellos fueron movidos por la envidia, el rechazo y la ira, emociones que, si no se dominan, se convierten en canales para que el mal opere. Génesis 37 relata cómo planearon matarlo, y aunque no lo hicieron, lo vendieron como esclavo. Años después, cuando José revela su identidad, no los culpa directamente, sino que dice, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. José entendía que lo que parecía una acción humana tenía una dimensión espiritual mucho más profunda. Cuando una madre hiere con palabras de juicio, cuando un padre ignora a su hijo con frialdad, cuando un amigo cercano se burla de tu fe,
Muchas veces no estás enfrentando a esa persona en su esencia, sino a una influencia que la sobrepasa. Una mujer contaba que cada vez que hablaba de Dios con su familia, su hermano se volvía agresivo, irracional, incluso violento. Pero fuera de ese tema, era amable, risueño, cariñoso. Un día, en oración, Dios le mostró que había un espíritu de oposición operando en él, alimentado por años de resentimiento y heridas abiertas. No era su hermano el problema, era lo que había entrado en él. Y fue entonces cuando su oración cambió. Dejó de orar para que su hermano cambiara y comenzó a interceder para que ese espíritu fuera confrontado por la luz del Espíritu Santo. Con el tiempo, el corazón de su hermano empezó a suavizarse, no porque ella lo convenciera, sino porque Dios comenzó a operar en el ámbito espiritual. El error más común es pelear en el plano natural. Gritamos, discutimos, juzgamos, nos alejamos. Pero todo eso es justo lo que el enemigo quiere. Porque mientras tú te ciegas por el enojo, él sigue actuando libremente. Jesús, al sanar a un joven poseído por un espíritu mudo y sordo en Marcos 9, no reprendió al muchacho ni lo culpó por su estado. Fue directamente al espíritu y lo echó fuera. Su enfoque siempre fue espiritual, aun cuando el problema se manifestaba en lo físico o en lo emocional. Esta actitud nos enseña que la verdadera solución no está en tratar de arreglar lo que se ve, sino en discernir lo que no se ve. Y para ello necesitamos oración, ayuno y una sensibilidad afinada al Espíritu Santo. Es importante comprender que no todos los comportamientos negativos en nuestros seres queridos son necesariamente producto de una influencia demoníaca. El discernimiento requiere madurez espiritual. No se trata de ver un demonio detrás de cada gesto de enojo o cada palabra dura, pero cuando ciertos patrones se repiten, cuando la oscuridad parece persistente, cuando la persona parece dominada por algo que va más allá de su carácter usual, es ahí donde debemos orar con sabiduría, pedir dirección al Espíritu y actuar con compasión pero con firmeza espiritual. En muchos casos, los demonios no entran por una posesión espectacular. Entran por el dolor no sanado, por la falta de perdón, por la exposición continua a lo impuro, por pactos familiares que nunca se han roto, por prácticas ocultas hechas en generaciones pasadas. Todo eso puede abrir puertas espirituales que, con el tiempo, se manifiestan en comportamientos que parecen inexplicables. La Biblia está llena de ejemplos donde espíritus operaban desde dentro del entorno familiar. En el caso del rey Saúl, fue un espíritu de celos y temor el que lo llevó a intentar matar a David, su yerno, sin razón lógica. El espíritu lo atormentaba y, aunque tenía autoridad, había perdido su conexión con Dios. Y en ese estado, el enemigo encontró terreno fértil para sembrar destrucción dentro de su propia casa. El enemigo sabe que no hay campo más fértil para el dolor que la familia. Lo que ocurre en el seno familiar tiene un poder formativo profundo. Una palabra dicha por un padre marca el alma. Un desprecio recibido de una madre deja cicatrices que duran décadas. Por eso el enemigo busca operar ahí, en lo íntimo, en lo cotidiano, donde bajamos la guardia. Pero Dios, en su misericordia, también quiere revelarte lo que está operando en tu entorno para que no lo enfrentes solo con tu humanidad, sino con las armas espirituales que Él te ha dado. No estás solo en esta batalla. Dios te ha equipado con discernimiento, con su palabra, con oración efectiva. La oración no es un recurso de última instancia, es la herramienta más poderosa que existe para transformar atmósferas, romper cadenas invisibles y liberar a quienes amas de la opresión espiritual. Cuando intercedes por tu familia, no estás hablando al aire, estás convocando al cielo para intervenir en la tierra. Estás levantando un muro de protección alrededor de tus seres queridos. Estás deshaciendo planes del enemigo antes de que fructifiquen. La Escritura nos enseña que Jesús echaba fuera demonios con una sola palabra. Pero también nos muestra que algunos solo salen con oración y ayuno. Esto significa que hay batallas que requieren persistencia, perseverancia, un compromiso continuo con el poder de Dios.
Si sientes que en tu casa hay palabras que hieren más de lo normal, si hay divisiones inexplicables, si alguien que amas parece tener un corazón endurecido sin razón aparente, es hora de activar tu mirada espiritual, dejar de luchar con tus fuerzas y comenzar a orar con la fuerza del Espíritu Santo. El enemigo no resiste una casa donde se ora con fe, donde se invoca el nombre de Jesús, donde se clama por la sangre del Cordero. Cada vez que tú oras por tu familia, estás encendiendo una luz en la oscuridad. Y aunque esa oscuridad intente resistir, la luz siempre termina prevaleciendo. No te canses de orar, no te canses de amar, no te canses de declarar la verdad de Dios sobre quienes te rodean. Porque aunque no lo veas ahora, cada oración es una semilla que un día dará fruto. Y cuando ese fruto aparezca, verás que no era tu lucha, era la lucha de Dios, librada a través de ti. Cuando Jesús hablaba a la multitud, muchas veces utilizaba imágenes sencillas para comunicar realidades espirituales profundas. Una de las más impactantes fue cuando dijo: «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:16. Esta afirmación no solo se refería a falsos profetas, sino a cualquier manifestación espiritual, buena o mala, que actúe a través de los seres humanos. En la vida espiritual, el fruto es la evidencia visible de lo invisible. No se puede ver el espíritu que habita en una persona, pero sí se pueden observar sus consecuencias. La Escritura deja claro que lo que está en el interior inevitablemente se manifestará hacia afuera. Por eso, cuando alguien muestra una conducta repetitiva, destructiva o contraria a los principios de Dios, no se debe juzgar la intención inmediata, sino discernir el fruto que está produciendo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ofreció una lista detallada en Gálatas 5:19-21 sobre las obras de la carne. Pero estas no solo reflejan debilidades humanas. Muchas veces son puertas que abren paso a una influencia espiritual más profunda. El texto dice: «Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas». Esta lista no es simbólica ni representativa. Es una guía precisa de comportamientos que pueden indicar que hay algo espiritual operando. El enemigo rara vez se presenta con formas evidentes. Prefiere enmascararse detrás de lo cotidiano. Es por eso que muchos no reconocen su acción, aunque esté actuando justo delante de ellos. Cuando un espíritu demoníaco encuentra espacio para actuar, lo hace generando un patrón. Lo que comienza como una reacción emocional aislada puede transformarse en una actitud constante que revela su presencia. La Biblia no habla de estos frutos como simples errores de carácter, sino como señales visibles de una desconexión espiritual con Dios y, en muchos casos, de una posible opresión invisible. La contienda constante, el deseo de división, la resistencia sistemática a la verdad, la práctica reiterada del engaño o de la manipulación son señales que deben despertar un análisis espiritual serio. El discernimiento no depende de la cercanía emocional. Muchas veces, el mayor desafío no es reconocer estos frutos en extraños, sino en quienes amamos. Es más fácil señalar el pecado en otros que aceptar que alguien de nuestro círculo puede estar influenciado por lo que la Escritura llama huestes espirituales de maldad. Pero la verdad no cambia por la cercanía afectiva. Un árbol se conoce por su fruto, no por el amor que uno le tenga. Y si el fruto es amargo, si lo que produce una persona es constante división, heridas, destrucción o caos, entonces es necesario examinar si lo que opera detrás de ella proviene realmente de Dios. Jesús advirtió sobre esto no solo en su enseñanza, sino también en su trato con los fariseos. Estos líderes religiosos eran expertos en la ley, pero sus palabras y acciones estaban llenas de hipocresía, orgullo, juicio, dureza de corazón. Jesús no los excusó por su conocimiento o por su posición.
En Mateo 23:27 les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». El maestro expuso lo que era invisible, porque veía más allá de las apariencias. No eran las palabras externas, sino los frutos reales los que revelaban quién los estaba influenciando. Pablo también enfrentó esta realidad dentro de la misma iglesia. En sus cartas, advertía constantemente sobre aquellos que, aunque parecían piadosos, negaban con sus actos la verdad de Dios. En 2 Timoteo 3:2, 5, describió a personas que tendrían apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y añadió: «A estos evita». Esto no implica rechazo, sino discernimiento. No todo el que usa palabras religiosas camina con el Espíritu de Dios. Los frutos, una vez más, son la medida. Los espíritus que operan en las personas no siempre lo hacen con violencia visible. A veces son sutiles, persistentes, enfocados en debilitar la fe del entorno. Un espíritu de confusión, por ejemplo, se manifiesta cuando alguien constantemente distorsiona la verdad, cuando sus palabras generan duda, caos, división. Un espíritu de rebeldía se revela cuando hay oposición sistemática a toda forma de autoridad espiritual legítima. Un espíritu de Jezabel actúa seduciendo, manipulando, controlando bajo apariencia de preocupación o incluso de ayuda. Todos estos patrones no siempre se ven con claridad al inicio, pero con el tiempo, si se observan los frutos, se hacen evidentes. El Espíritu Santo también produce frutos, pero estos son radicalmente diferentes. En Gálatas 5:22, 23 se nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son indicadores claros de una vida guiada por Dios. Por eso, el contraste entre ambos tipos de frutos es tan revelador. Cuando una persona actúa en amor, aún en medio del conflicto, cuando su presencia trae paz, cuando se manifiesta la bondad en sus decisiones y la templanza en su carácter, entonces está caminando en el Espíritu. Pero cuando, al contrario, una presencia trae inquietud, juicio, orgullo o confusión, es necesario levantar una alerta. La palabra de Dios no llama a los creyentes a sospechar, sino a discernir. El discernimiento no busca culpar, sino identificar para interceder. Cuando se reconocen los frutos de una influencia demoníaca, el objetivo no es el rechazo, sino la oración eficaz. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y es precisamente esa oración la que abre espacio para que el Espíritu de Dios intervenga, libere, transforme. Pero esa intervención comienza con el reconocimiento claro de lo que está sucediendo. En el contexto de amigos y familiares, esta tarea es más desafiante. El amor humano tiende a cubrir, justificar, minimizar. Pero el amor verdadero no ignora la verdad. El amor que proviene de Dios confronta la oscuridad con luz. En 1 Corintios 13:6, el apóstol afirma que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esto significa que amar verdaderamente a alguien incluye estar dispuesto a ver su realidad espiritual, por difícil que sea, y orar para que su corazón se abra a la intervención divina. Cuando los frutos de alguien muestran constante resistencia a la verdad, insensibilidad espiritual, deseos de división o prácticas que contradicen la palabra de Dios, no se debe esperar una transformación natural. El fruto no cambia solo. Es el árbol el que necesita ser tocado por Dios. Jesús dijo: «Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego». Mateo 7:19. Esta no es solo una advertencia de juicio, sino una exhortación urgente a reconocer cuándo algo está mal, para que se actúe a tiempo. El enemigo quiere que los creyentes
se mantengan ciegos ante estos frutos, que confundan compasión con permisividad, que interpreten la misericordia como una justificación para ignorar el pecado espiritual activo. Pero la Escritura es clara. Donde el fruto es destructivo, donde las acciones conducen a oscuridad, donde lo que se produce es división, caos, mentira o idolatría, ahí no está operando el Espíritu Santo. Y todo lo que no proviene de Él debe ser confrontado con su palabra, con ayuno, con oración y con autoridad espiritual. Muchos creyentes han sido debilitados, desanimados o confundidos por no haber discernido los frutos en su entorno. Han aceptado como normales comportamientos que son, en realidad, evidencias de una guerra espiritual activa. Han permitido que se planten semillas de incredulidad, división o pecado bajo el disfraz de afecto o cercanía. Pero el tiempo de permanecer dormidos ha terminado. Es momento de ver con los ojos del Espíritu, de escuchar con el oído afinado por la palabra, de hablar con autoridad en oración y de actuar con sabiduría y firmeza. El fruto que una persona produce es su carta espiritual. No se puede esconder. Con el tiempo, lo que está sembrado en el corazón germina. Jesús lo dijo con contundencia: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Esta verdad es ineludible. No se puede separar el fruto de la raíz, y si el fruto es contrario a Dios, entonces es necesario orar por una intervención que arranque lo que no ha sido plantado por el Padre. Hay momentos en los que una sola palabra, dicha por alguien cercano, puede derribar fortalezas que llevaban años construyéndose. Una frase aparentemente inofensiva, un comentario hecho con frialdad, una burla dicha con ligereza, pueden generar una herida tan profunda que cuesta décadas cerrar. La Biblia advierte sobre este poder cuando declara en Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No es simplemente una advertencia moral, es una revelación espiritual. La lengua, cuando es influenciada por el espíritu correcto, puede sanar, restaurar, edificar. Pero cuando es tomada por el espíritu equivocado, se convierte en arma letal, en instrumento de destrucción, en canal directo de opresión. Desde el inicio de la creación, la palabra ha tenido poder. Dios creó el universo mediante su voz. Cada elemento del mundo visible fue traído a la existencia por una orden divina. Y ese mismo principio opera también en el ámbito espiritual. Cuando un espíritu maligno desea operar en una atmósfera, necesita una boca que lo exprese. Por eso, muchas veces, lo primero que se distorsiona cuando una persona está bajo influencia maligna es su forma de hablar. Jesús enseñó que la boca habla de lo que abunda en el corazón. Pero si el corazón ha sido contaminado, si ha sido sometido a pensamientos repetidos de rencor, celos, odio, entonces la lengua comenzará a reflejar ese envenenamiento espiritual. El apóstol Santiago, en su epístola, ofrece una descripción contundente sobre la lengua. En el capítulo 3:6 afirma: la lengua también es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la vida, siendo ella inflamada por el infierno. Estas palabras no fueron elegidas al azar. Santiago no solo habla de la lengua como un problema de comunicación, sino como una puerta espiritual capaz de encender ciclos de destrucción. Cuando la lengua es influenciada por el infierno, su fruto no puede ser otro que caos, división y muerte emocional. Es en los contextos familiares donde este tipo de influencia se vuelve más letal. Una palabra dicha por alguien con autoridad emocional, un padre, una madre, un esposo, un hermano, puede penetrar más allá de la razón y asentarse como una maldición en el alma. Hay personas que han sido paralizadas en su propósito espiritual por una frase dicha en su niñez. Otros han abandonado el llamado de Dios
por críticas repetidas que minaron su fe. No fueron accidentes lingüísticos, fueron ataques direccionados, diseñados por fuerzas espirituales que encontraron en la lengua humana su vehículo de acción. Cuando Jesús enfrentó la tentación en el desierto, el enemigo no usó violencia física, usó palabras, argumentos aparentemente razonables, pero envenenados de mentira. La estrategia fue verbal porque Satanás conoce el poder de la palabra. Por eso también Jesús respondió con palabra. Cada tentación fue contrarrestada con una declaración basada en la Escritura. Esto establece un principio espiritual. El poder de la lengua maligna solo puede ser derrotado por la verdad de la palabra viva. Cuando alguien, bajo influencia espiritual equivocada, comienza a hablar muerte, duda, condenación o burla, la respuesta del creyente no debe ser emocional, sino bíblica. No se trata solo de identificar palabras hirientes, sino de reconocer el patrón. Cuando hay insistencia en menospreciar, en sembrar discordia, en acusar sin misericordia, en burlarse de lo sagrado, estamos ante una manifestación espiritual. El espíritu de acusación es uno de los más antiguos. Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta obra del enemigo no terminó con su caída, continúa operando a través de bocas que, sin saberlo, se prestan para su discurso. La acusación persistente, sin redención, es una señal de que la lengua ha sido ocupada por otra agenda. El Espíritu Santo, en cambio, produce palabra que edifica, que consuela, que exhorta en amor. En Efesios 4:29, Pablo instruye: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Esta no es una sugerencia estética, es una defensa espiritual. Cuando en una casa se sueltan constantemente palabras de juicio, burla, sarcasmo o condena, se abre una atmósfera favorable para la operación del enemigo. Las palabras contaminan o purifican. Pueden abrir portales a lo espiritual, tanto para lo santo como para lo profano. Los espíritus inmundos no necesitan grandes portales para entrar. Basta con una boca dispuesta a repetir lo que va en contra de Dios. Cuando Pedro, sin saberlo, intentó persuadir a Jesús de evitar la cruz, usó palabras bien intencionadas. Pero Jesús no se dejó engañar por la intención. Reprendió directamente al espíritu que estaba operando. «Apártate de mí, Satanás». Mateo 16:23. Esta reprensión no fue a Pedro como hombre, sino a la voz espiritual que, en ese momento, usó su boca. Lo mismo puede ocurrir con quienes están a nuestro alrededor. No porque sean malvados, sino porque no han discernido qué voz están repitiendo. La distorsión del lenguaje es uno de los instrumentos más efectivos del enemigo. En el Génesis, la serpiente no golpeó a Eva ni la obligó a pecar. Le habló, cambió el significado de las palabras divinas, introdujo duda. ¿Con que Dios os ha dicho? Génesis 3:1. La caída comenzó con una conversación, con una manipulación sutil del mensaje. Lo mismo ocurre hoy. Hay voces que siembran duda, temor, autodesprecio. No todas provienen de demonios, pero algunas sí son guiadas por ellos. El discernimiento espiritual se activa cuando el oyente no solo escucha el contenido, sino también la fuente. La palabra puede parecer lógica, pero si su fruto es confusión, tristeza, división o desesperanza, es necesario evaluar su origen. Es necesario entender que el poder de las palabras no termina en el momento en que se pronuncian. Las palabras quedan, se alojan, se repiten internamente. La mente humana tiene la capacidad de revivir frases una y otra vez, haciendo que el daño se perpetúe. Cuando una persona ha sido expuesta durante años a palabras negativas cargadas de tinieblas, su espíritu comienza a apagarse. Y ahí es donde el enemigo encuentra campo fértil para implantar fortalezas mentales. Es por eso que en 2 Corintios 10:4-5 se nos dice que las armas de nuestra milicia
son poderosas para derribar fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque el enemigo no solo habla desde afuera, también instala pensamientos que parecen propios, pero son ajenos. El silencio tampoco es neutral. Cuando una atmósfera está dominada por espíritus que operan en las palabras, el silencio cómplice también puede ser una estrategia. Cuando el bien calla frente al mal, cuando la verdad no se defiende, cuando el creyente teme hablar con claridad, se cede terreno. El llamado es a utilizar la lengua no como arma de ataque carnal, sino como instrumento de proclamación espiritual. La palabra hablada con fe, respaldada por la Escritura y guiada por el Espíritu Santo, tiene la capacidad de romper cadenas, de liberar atmósferas, de cambiar el destino de una vida. Jesús enseñó que cada palabra será juzgada. En Mateo 12, 36-37 dijo: «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». Esto no se refiere únicamente a palabras vacías, sino a aquellas que han sido pronunciadas sin considerar su carga espiritual. Cuando alguien, bajo una influencia maligna, dice algo destructivo, está sembrando juicio sobre sí mismo y también sobre el que recibe. Por eso es tan vital renunciar a toda palabra maldita que haya sido lanzada contra nosotros o contra otros. Es necesario declarar la verdad de Dios por encima de toda mentira del enemigo. La boca puede ser fuente de maldición o canal de bendición. Cuando se reconoce que una persona cercana ha comenzado a hablar de forma sistemáticamente destructiva, no es suficiente corregir el comportamiento externo. Es necesario orar por la raíz espiritual, porque el problema no está en la boca, sino en el espíritu que la impulsa. Solo el Espíritu Santo puede limpiar la fuente para que el agua que fluya sea pura. Y ese proceso comienza con oración de autoridad, con intercesión constante, con confrontación espiritual basada en la verdad de Dios. Hay momentos en que el mundo visible no basta para explicar lo que sentimos. Hay situaciones que no se entienden con la lógica, ni se resuelven con la razón. Es ahí donde el espíritu del creyente comienza a despertar a una dimensión que no es nueva, pero sí eterna. Desde el principio, Dios ha hablado a su pueblo de formas que trascienden los sentidos naturales. Él no se limita al sonido o a la vista física. Cuando quiere alertar, advertir, confirmar o revelar, lo hace en lo secreto, en lo profundo, en lo que la Escritura llama visiones y sueños. Lo espiritual no se limita al templo, ni a las escrituras leídas, sino que también se manifiesta en los detalles invisibles que suceden cuando la mente descansa y el espíritu permanece atento. El discernimiento espiritual no es solo una capacidad para identificar entre lo bueno y lo malo, sino para detectar lo oculto detrás de lo aparente. Es un don que permite ver lo que otros no ven y oír lo que el cielo susurra mientras el mundo grita. No se trata de sospechas ni de impresiones personales, sino de una sensibilidad dada por el Espíritu de Dios que capacita para reconocer cuando una atmósfera ha sido alterada, cuando una persona está siendo influenciada por algo que no proviene del cielo. En Hebreos 5:14 se afirma que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No es un talento, es una práctica, y cuando este discernimiento se activa, los rostros comunes pueden revelar secretos eternos. Dios ha hablado muchas veces por medio de sueños. Lo hizo con José, el hijo de Jacob, anticipando lo que ocurriría con su familia. Lo hizo con Faraón, revelando el futuro de Egipto. Lo hizo con Nabucodonosor, aun sin que éste lo conociera, porque el propósito divino no se detiene ante la incredulidad. En cada uno de estos casos, el mensaje fue claro. Lo que iba a suceder ya se estaba gestando en el ámbito espiritual, y solo quien supiera interpretar correctamente podría estar preparado. Hoy no es diferente. Muchos creyentes reciben sueños que les inquietan, visiones que no entienden, impresiones que no pueden explicar.
pero en vez de buscar su significado en Dios, los descartan como invención de la mente, y en ese descuido se pierde la clave que el cielo ha querido entregarles. Jesús mismo enseñó que el enemigo siembra de noche. En Mateo 13:25 dice: «Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo». La noche, en este contexto, representa el momento en que las defensas humanas están bajas, cuando los sentidos físicos descansan. Pero el espíritu no duerme. La actividad espiritual nunca cesa. Y así como Dios aprovecha esos momentos para hablar, el enemigo también intenta operar. Lo que se ve en sueños no siempre es simbólico. A veces es literal. Otras veces es una advertencia. En algunos casos es una confirmación. Pero siempre es una puerta hacia un plano que necesita ser interpretado bajo la luz de la palabra y no desde la imaginación humana. Cuando una persona que está cerca de ti aparece repetidamente en tus sueños mostrando actitudes extrañas o generando inquietud en tu espíritu, no se debe ignorar. Tampoco se debe interpretar de forma automática. La dirección siempre debe buscarse en oración. Pero es una señal de que algo más profundo está ocurriendo. Dios muchas veces revela las intenciones del corazón de otros no para que juzgues, sino para que intercedas. Otras veces expone influencias espirituales que han comenzado a manifestarse y que aún no se ven en lo natural. El creyente que aprende a leer estas señales comienza a actuar antes de que el conflicto sea evidente. Y eso no es especulación, es vigilancia espiritual. En Hechos 10, Pedro tuvo una visión que cambió no solo su forma de pensar, sino toda la estrategia misionera de la iglesia primitiva. Dios no le habló con una orden audible, sino con imágenes que provocaron incomodidad, preguntas, incluso resistencia. Pero el Espíritu interpretó lo que el alma no entendía. Lo que parecía una simple visión de alimentos impuros era la clave para abrir el Evangelio a los gentiles. Así actúa Dios. Habla en lo simbólico, pero con impacto directo. Y muchas veces la respuesta no está en la imagen, sino en el propósito que esa imagen representa. El discernimiento también puede activarse en medio de una conversación. Mientras alguien habla, el Espíritu Santo puede alertar con una convicción que no se explica. Algo que parece normal, pero que internamente genera incomodidad. No es intuición emocional, es alarma espiritual. Lo mismo puede ocurrir al entrar en una casa, al recibir un mensaje, al observar una actitud que no se alinea con el carácter de Cristo. El discernimiento no produce sospecha, sino oración. No alimenta el juicio, sino la vigilancia. Su fruto es la acción espiritual, no la reacción humana. Hay ocasiones en que la atmósfera se vuelve pesada sin causa aparente. Conversaciones que cambian bruscamente, miradas que inquietan, sensaciones de opresión que no se pueden explicar con palabras. Esas son manifestaciones espirituales que deben ser interpretadas con sabiduría. El enemigo no necesita declarar su presencia para operar. A menudo lo hace a través de climas emocionales, de pensamientos repetitivos, de sensaciones persistentes que buscan debilitar la fe o generar división. Pero el creyente que está atento, que ora, que busca la dirección de Dios, no es sorprendido, porque el Espíritu Santo no permite que las tinieblas operen libremente cuando hay una luz activa. Dios sigue hablando. No ha dejado de hacerlo. Lo hace por medio de su palabra, pero también por medio de sueños, visiones, discernimiento. Lo que cambia es nuestra disposición a escuchar. En Proverbios 20:27 se nos dice que lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. No es la mente la que discierne, es el espíritu. Y cuando ese espíritu está alineado con Dios, se convierte en lámpara, en radar, en centinela. Puede detectar lo que otros no perciben, puede anticipar lo que aún no se ha manifestado. No todos los sueños provienen de Dios. Algunos son fruto de las preocupaciones, otros son interferencias del enemigo. Pero cuando un sueño tiene peso, cuando no se borra con el paso del día,
cuando permanece como una impresión firme en el corazón, es una señal de que el cielo está tratando de comunicar algo. En esos momentos, no se debe correr a interpretarlo de forma emocional. Es tiempo de orar, de pedir confirmación, de buscar guía en la Escritura. Dios no se contradice. Si Él ha hablado, lo confirmará. Y si no es de Él, también lo revelará. Pero lo que no se debe hacer es ignorar la posibilidad de que esté usando ese medio para proteger, para advertir, para activar al creyente en una batalla invisible. El pueblo de Dios no camina en oscuridad. Está llamado a vivir en luz, a estar alerta, a ser prudente. Jesús dijo que los suyos oyen su voz. Y esa voz no siempre es audible. A veces se manifiesta como una impresión interna, como una visión breve, como una frase en la mente que se repite con insistencia. Cuando eso ocurre, se debe estar atento. Porque muchas veces, lo que se percibe en lo invisible es más real que lo que se ve con los ojos. La espiritualidad verdadera no se limita a lo evidente. Reconoce que hay un mundo en operación constante y que lo que allí se decide termina manifestándose aquí. Por eso, el discernimiento espiritual es una necesidad, no una opción. En tiempos donde lo falso se disfraza de verdad, donde las influencias demoníacas se presentan con apariencia de piedad, donde las palabras dulces pueden esconder intenciones oscuras, el Espíritu Santo ofrece a los suyos la capacidad de ver más allá del velo. El creyente que ha cultivado una relación profunda con Dios no necesita señales dramáticas para reconocer su voz. Basta una palabra en oración, un sueño claro, una inquietud persistente. Y esa sensibilidad no es privilegio de unos pocos, sino derecho de todo hijo de Dios. Pero debe ejercitarse. Debe buscarse con humildad, con dependencia, con la disposición de obedecer lo que se revele. Porque Dios no revela para entretener, revela para preparar, para proteger, para movilizar. Cuando el discernimiento se activa, las máscaras caen, las intenciones reales se exponen, las influencias espirituales se hacen evidentes, y entonces el creyente deja de luchar con las armas humanas y comienza a operar con las armas del Espíritu, no con sospechas ni acusaciones, sino con oración, con palabra ungida, con ayuno, con vigilancia espiritual. El enemigo teme al creyente que ve más allá de lo visible, no porque tenga poderes especiales, sino porque está conectado con la fuente de toda verdad. Donde hay discernimiento, hay cobertura. Donde hay vigilancia espiritual, hay victoria anticipada. Donde hay visión profética, hay dirección clara. Cuando el corazón es herido por alguien amado, el impulso más natural es la defensa o el rechazo. Pero el reino de Dios no se edifica con reacciones humanas, sino con principios eternos. La confrontación espiritual no comienza con una postura agresiva ni con una actitud de juicio. Comienza con el amor. No el amor sentimental que fluctúa según las emociones, sino el amor firme, espiritual, que se mantiene incluso cuando hay oposición. Es este tipo de amor el que tiene poder para resistir sin ceder, para corregir sin destruir, para discernir sin condenar. No hay arma más poderosa en el ámbito espiritual que un amor anclado en la verdad. La Escritura afirma que el amor cubre multitud de pecados. Esta no es una cobertura para encubrir el mal, sino una fuerza que permite ver más allá del comportamiento destructivo y alcanzar la raíz espiritual con compasión. El amor no justifica la obra de las tinieblas, pero tampoco permite que el odio gobierne. En Romanos 12:21 está escrito: «No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». Este versículo no es una sugerencia emocional, sino una estrategia espiritual. El bien, cuando está impregnado del amor de Dios, es capaz de desarmar las estructuras que el enemigo ha levantado en las personas cercanas a nosotros. No se puede combatir la oscuridad con más oscuridad. Si alguien ha sido influenciado por un espíritu de división, el contraataque no puede ser el desprecio. Si ha sido movido por un espíritu de orgullo, no se puede responder con humillación. El amor no es pasividad, es resistencia activa.
es mantenerse firme en la verdad sin dejar de ver el valor de la persona. Jesús enfrentó la dureza de muchos corazones, pero nunca dejó de actuar desde el amor. Incluso cuando reprendía con severidad, lo hacía con un propósito redentor. Su confrontación siempre apuntaba a la restauración, no a la destrucción. Uno de los ejemplos más potentes está en la cruz. Mientras era crucificado injustamente, mientras las voces alrededor se burlaban, mientras los corazones endurecidos celebraban su sufrimiento, Jesús oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa declaración no fue debilidad, fue autoridad en su forma más pura. Fue el amor hablando desde el dolor, desarmando a las potestades con una frase que quebró los cielos. Porque cuando el amor se expresa en medio de la injusticia, se convierte en un arma letal contra el enemigo. No destruye a la persona, desarma al espíritu que la está usando. El enemigo espera una reacción carnal, espera odio, espera venganza, espera silencio. Pero cuando se responde con amor que ora, con amor que intercede, con amor que no se rinde ante el rechazo, se le frustra el plan, porque ese amor no nace del alma, nace del espíritu. Es el amor de Dios fluyendo a través de un corazón que ha decidido ser canal de restauración, no de juicio. En 1 Corintios 13, Pablo describe este amor como paciente, como benigno, como libre de envidia, libre de orgullo, no irritado, no rencoroso. Es un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es precisamente ese tipo de amor el que rompe cadenas espirituales. Amar no es negar la verdad, es proclamarla con gracia, es corregir con firmeza, pero con ternura, es confrontar lo falso sin destruir al que ha sido engañado. El amor no elimina el discernimiento, lo potencia, porque quien ama verdaderamente no tolera que la persona que ama sea utilizada por fuerzas que la destruyen. El amor confronta no por condena, sino por compasión. Jesús no fue condescendiente con el pecado, pero tampoco fue indiferente con el pecador. A la mujer sorprendida en adulterio le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Juan 8:11. Fue directo, claro, redentor. La verdad no fue sacrificada, pero tampoco lo fue el amor. Cuando una persona cercana está bajo influencia espiritual equivocada, el amor espiritual se convierte en escudo. No se deja contaminar por la atmósfera del otro, no se rebaja al nivel de la discusión, no se pierde en ofensas, se mantiene enfocado en la meta, liberar a esa persona del dominio de las tinieblas. Por eso el amor ora, por eso el amor ayuna, por eso el amor se niega a maldecir, aunque haya sido maldecido, porque entiende que lo que está operando no es la persona, sino un espíritu que la ha convencido de actuar como lo hace. En la historia del hijo pródigo, el padre no persiguió al hijo para reprenderlo en su caída, pero tampoco cerró la puerta cuando quiso volver. Su amor no fue indiferente ni permisivo. Fue estable, fue firme, fue constante. Y fue ese amor el que sostuvo el hogar, el que preparó el terreno para el regreso, el que restauró la dignidad cuando el arrepentimiento llegó. Así es el amor que Dios espera de los suyos. No un amor ciego, sino un amor activo. No un amor que tolera el pecado, sino uno que intercede hasta que el arrepentido se rinda a la gracia. El creyente que ha entendido esta dinámica no necesita venganza. Entiende que el mayor acto de autoridad no es la reprensión en voz alta, sino el perdón en silencio. No es la confrontación violenta, sino la persistencia en el bien. No es el alejamiento por rencor, sino la intercesión por compasión. El enemigo no soporta cuando el creyente responde con el amor de Cristo, porque ese amor no tiene grietas, no deja puertas abiertas, no cae en provocaciones. Ese amor está sellado por la cruz y capacitado por el Espíritu. El Espíritu Santo no nos empodera solo para hablar en lenguas o profetizar. Nos empodera para amar
cuando es más difícil, para orar por el que nos hiere, para bendecir al que nos acusa, para seguir viendo con ojos espirituales a aquel que ya no reconoce quién es en Cristo. Esa es la autoridad que transforma hogares, que cambia atmósferas, que silencia voces demoníacas sin gritar una sola palabra. Porque donde el amor permanece, el enemigo no puede habitar. El propósito de Dios no es simplemente que detectes el espíritu que opera en otros. Es que seas canal para su liberación. Y eso comienza con amor. No con aprobación del mal, sino con redención del bien. No con tolerancia pasiva, sino con intervención espiritual guiada por el Espíritu. Porque donde hay amor, hay poder. Y ese poder no es emocional, es eterno. Viene de aquel que amó hasta el extremo, que se entregó por sus enemigos, que transformó a sus acusadores en testigos y que todavía hoy intercede desde el cielo por aquellos que lo rechazan. La verdadera victoria espiritual no es ver al otro castigado, sino verlo restaurado. No es ganar la discusión, es ganar el alma. No es tener razón, es tener fruto. Jesús no vino a tener la razón, vino a salvar lo que se había perdido, y eso lo logró con un amor que no retrocedió, que no se contaminó, que no dejó de ver la gloria incluso en los caídos. Así ama Dios. Así espera que amen los suyos. Y cuando ese amor se manifiesta en medio de la batalla espiritual, las cadenas comienzan a romperse, incluso antes de que la persona lo sepa. Dios no te llamó a observar pasivamente las obras de las tinieblas. Te llamó a enfrentarlas con autoridad. No con fuerza humana ni sabiduría terrenal, sino con poder delegado directamente desde lo alto. Esta autoridad no es simbólica ni decorativa, es real, operativa, activa. Jesús no solo venció al enemigo en la cruz, también otorgó a sus discípulos la capacidad de caminar sobre toda fuerza del mal. En Lucas 10:19 dijo con claridad: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta no es una promesa lejana. Es una realidad que debe activarse desde el primer momento en que el creyente discierne que algo no proviene de Dios. Cuando se identifican influencias espirituales en personas cercanas, no basta con saberlo. El conocimiento sin acción es ineficaz. La autoridad espiritual solo produce resultados cuando se ejerce con fe, con oración, con obediencia. El enemigo no teme a los que entienden, sino a los que actúan. Por eso, cada vez que decides orar con determinación, cada vez que clamas el nombre de Jesús con fe, cada vez que te levantas en medio de la noche para interceder, estás ejecutando una autoridad que no proviene de tu fuerza, sino de tu posición en Cristo. En Efesios 2:6, Pablo declara que hemos sido sentados con Él en lugares celestiales. Esa es la perspectiva desde donde se ejerce autoridad, desde lo alto, no desde la derrota. La autoridad espiritual no se trata de gritar más fuerte ni de repetir frases vacías. Se trata de alinearse con la voluntad de Dios, de declarar su palabra con convicción, de permanecer firme aunque el entorno se resista. Jesús enfrentó a los demonios con una sola palabra, porque su autoridad provenía de su santidad, de su comunión constante con el Padre. No operaba desde el alma, sino desde el Espíritu. Por eso, cuando reprendía, el infierno temblaba. Esa misma unción fue transferida a los que creen en su nombre. En Marcos 16:17 dijo: «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios». El requisito no es el cargo, es la fe. En los entornos familiares, esta autoridad se vuelve vital, porque es ahí donde el enemigo lanza sus ataques más sutiles, más constantes, más destructivos. Pero también es ahí donde el creyente tiene mayor capacidad de interceder. No se trata de imponer cambios a la fuerza, sino de ocupar el lugar que Dios ha dado como sacerdote del hogar, como intercesor del linaje, como guardián de la atmósfera espiritual.
Cuando un creyente se levanta en su casa y declara que solo Cristo tiene autoridad en ese lugar, los cielos responden. Cuando unge las puertas, cuando proclama la sangre del Cordero, cuando reprende en el nombre de Jesús todo espíritu contrario, está estableciendo un cerco de luz que el enemigo no puede atravesar. La protección espiritual no depende de emociones, sino de convicciones. No se basa en lo que se siente, sino en lo que se cree y se declara. Cuando un creyente ora con fe, los ángeles se movilizan. Cuando se proclama la palabra, el enemigo retrocede. Cuando se ejerce autoridad con humildad y firmeza, los vínculos demoníacos comienzan a romperse. El Salmo 91 declara que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ese lugar de abrigo no es pasivo. Es una posición activa de búsqueda, de comunión, de guerra espiritual constante. El enemigo no tiene derecho legal sobre lo que ha sido consagrado a Dios. Por eso, cuando se entrega la familia a Cristo, cuando se dedican los hijos, cuando se cubre el hogar con oración diaria, se está estableciendo una jurisdicción espiritual donde el maligno no puede operar libremente. Pero si las puertas permanecen abiertas por pecado, por falta de perdón, por descuido espiritual, entonces la autoridad pierde eficacia. No porque Dios retire su poder, sino porque el terreno ha sido cedido. La autoridad espiritual requiere limpieza espiritual. Donde hay santidad, hay respaldo. Donde hay obediencia, hay victoria. Jesús no prometió ausencia de lucha, prometió victoria sobre ella. La autoridad no elimina la batalla, pero garantiza la dirección divina en medio de ella. Por eso, cuando el creyente percibe que una persona cercana está bajo opresión, su respuesta no debe ser el temor, sino la activación. El ayuno afina el oído espiritual. La oración constante mantiene el fuego encendido. La alabanza rompe yugos. La palabra proclamada establece verdades eternas que desplazan las mentiras del enemigo. Y todo esto, ejercido con autoridad, transforma el ambiente. Dios no ha llamado a su pueblo a sobrevivir, sino a gobernar espiritualmente. No con dominio humano, sino con luz. No con control, sino con presencia. Donde un creyente está firme, las tinieblas no prevalecen. Donde la autoridad se ejerce en el nombre de Jesús, el enemigo no puede resistir. Porque ese nombre está por encima de todo nombre, y en ese nombre, toda rodilla se dobla. Por eso, al identificar demonios en amigos y familiares, el mandato no es el juicio, sino la intervención espiritual respaldada por la autoridad que Cristo ya ha otorgado. Cuando Dios te abre los ojos espirituales, ya no puedes vivir como si no vieras. No se trata solo de identificar lo que está mal, sino de posicionarte como hijo del reino para restaurar, cubrir y transformar. Ver no es el final del proceso, es el inicio de la asignación. Porque el discernimiento que viene de lo alto no es solo para protegerte, sino para equiparte. Es un llamado a la responsabilidad espiritual. Es Dios confiándote lo invisible para que actúes con autoridad en lo visible. El enemigo quiere que te sientas impotente frente a lo que has descubierto. Quiere que pienses que no puedes hacer nada, que el mal ya ganó, que tu oración no tiene peso. Pero cada revelación que Dios te da está acompañada de un propósito específico. No es para que temas, sino para que intercedas. No es para que huyas, sino para que te levantes. Cuando Él te muestra que hay algo operando detrás de una actitud, detrás de una palabra, detrás de un patrón destructivo, no es para que juzgues, es para que intervengas. La batalla espiritual no se libra con desesperación, sino con estrategia. El Espíritu Santo no te entrega discernimiento para llenarte de sospechas, sino para llenarte de dirección. Y esa dirección siempre apunta a la restauración, a la libertad, al avance del reino. Cada vez que ves a alguien siendo utilizado por el enemigo, Dios te está mostrando que tú puedes ser el instrumento para que esa influencia se rompa. No porque tengas poder propio,
sino porque has sido revestido con el poder del cielo. Y ese poder no es teórico, es funcional. Actúa cuando lo crees, se manifiesta cuando lo declaras, se extiende cuando decides caminar por fe. Es fácil caer en la trampa del aislamiento espiritual. Ver lo que otros no ven puede llevarte al cansancio, a la frustración, a sentir que llevas una carga demasiado pesada. Pero la revelación no te fue dada para que la cargues solo. Te fue dada para que camines en unidad con el Espíritu de Dios, para que te apoyes en su fuerza, para que recuerdes que el que pelea no eres tú, sino aquel que ya venció. En 2 Crónicas 20:15, la palabra fue clara. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esa sigue siendo la verdad para cada batalla espiritual que enfrentas hoy. Hay una diferencia entre identificar la obra del enemigo y temerle. El discernimiento verdadero no produce miedo, produce movimiento, no te deja paralizado, te empuja hacia la oración. No te consume en la duda, te afianza en la palabra. Cada vez que Dios te revela que un espíritu está operando en tu entorno, también te está señalando la autoridad que has recibido para enfrentarlo. Porque no se trata solo de resistir el mal, sino de avanzar con el bien. No se trata solo de reconocer la oscuridad, sino de encender la luz. El enemigo no puede detener a un hijo de Dios que camina en revelación y autoridad. Puede intentar desanimarte, puede levantar oposición, puede disfrazarse de cercanía, pero no puede anular lo que Dios ha activado dentro de ti. Si Él te ha revelado lo que otros no perciben, es porque estás llamado a ser un centinela espiritual. No para criticar desde la distancia, sino para clamar con pasión, para interceder con poder, para sostener con fe. Tu oración cambia atmósferas. Tu obediencia abre puertas. Tu firmeza en la verdad construye muros de protección invisibles que el infierno no puede atravesar. Hoy es tiempo de caminar con los ojos abiertos y el corazón firme. No permitas que lo que ves te haga dudar de quién eres. Si el Espíritu Santo te ha permitido ver la influencia del enemigo en personas que amas, es porque confía en que tú serás parte del proceso de restauración. No te detengas en lo que el otro hace. Céntrate en lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque la victoria ya ha sido decretada. Porque la luz que llevas dentro no es tuya, es la del Cordero que venció. Y donde esa luz entra, las tinieblas no tienen lugar. Esa es tu posición, esa es tu tarea, esa es tu autoridad.